Bueno, jóvenes, vamos a iniciar nuestra segunda sesión sobre el modelo MVC y vamos a diseñar la estructura de nuestro sistema. Vamos a crear un sistema de manejo de datos de usuarios. Así que lo primero que vamos a realizar es crear una carpeta de trabajo, en mi caso se llama usuarios, y en la cual vamos a ir creando las carpetas necesarias para almacenar nuestros archivos. ¿Ya? Lo primero que necesitamos es una carpeta, perdón, llamada controlador. ¿Ya? Luego necesitamos otra carpeta llamada modelo. ¿Ya? Y otra carpeta llamada vistas. ¿Está bien? Ya. Ahora, también necesitamos un archivo inicial. Vamos a ver qué archivos necesitamos. Los archivos iniciales son el archivo de arranque, que se llama en este caso index.php. Ya sabemos que todo sitio web tiene un inicio de arranque, ¿no? Y ese archivo en nuestro caso va a ser el index.php, que será configurado automáticamente por el servidor. ¿Ya? Ahora, dentro de cada uno de las carpetas vamos a crear también archivos. ¿Ya? Estos archivos van a ser los que van a llevar a cabo todo lo que es el modelo. ¿Ya? En este caso, en la carpeta controlador, vamos a crear un archivo llamado controlador PHP. ¿Ya? Luego, en la carpeta modelo, vamos a crear también un archivo ya llamado modelo PHP, modelo.php. La mayoría de los ejemplos que nosotros a veces encontramos justamente vienen con sus nombres en inglés, ¿no? Controlador, controller, modelo, model, vistas, views, etcétera. Pero nosotros, para hacerlo un poquito más entendible, vamos a hacerlo en español. ¿De acuerdo? Generalmente lo primero que se debe definir es esa estructura. Ahora, en las vistas. En las vistas vamos a crear un archivo muy especial, ¿ya? La carpeta vamos a llamar de módulos. Dentro de esta carpeta van a estar todos los archivos que vamos a manipular. Luego vamos a crear un archivo, ¿ya? Un archivo inicial de arranque. Generalmente el archivo inicial de arranque, ¿ya? Vamos a ponerle inicio.php. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué significa? Generalmente, cuando nosotros manejamos un menú, una presentación, lo colocamos en este archivo, index.php, el cual a través de enlaces pues va accediendo a las demás páginas web y a sus recursos, ¿no? En nuestro caso no va a ser así. En el modelo MVC hemos dicho que lo más importante es el trabajo en capas. ¿Y cuál es el propósito de este trabajo en capas? Justamente el de proteger la información, el acceso a las páginas, el acceso a la información, a la manera de cómo se accede y se manipula la base de datos. Entonces esa es la manera en que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos ya creados nuestros archivos en el controlador, en el modelo y vistas. Bueno, primero, el controlador es una clase, ¿ya? Así que lo que tenemos que entender es que para crear el controlador tenemos que crear una clase, ¿ya? Entonces vamos a llamar class controlador también, el mismo nombre, ¿de acuerdo? Llaves, listo. Ahí vamos a colocar todo el código para el controlador. Para el modelo de la misma manera, el modelo también es una clase. Entonces vamos a manejar un class, ¿ya? Un class que se va a llamar modelo nada más, ¿no? Muy bien, dentro de cada clase vamos a crear los atributos y las funciones o métodos, que también se llama, para acceder al código, ¿no? Al manejo de la información, ¿ya? En vistas solamente tenemos inicio, en mi caso es inicio, pero el archivo inicio es el archivo de arranque, decíamos, ¿no? Entonces el archivo de arranque simplemente va a tener código HTML, ¿ya? El HTML, entonces esto va a ser la vista, el inicio, ¿no? del sitio web, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle usuarios aquí, el nombre del código, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos básicamente todos los archivos que se necesitan. Ahora, lo que vamos a codificar en primer lugar es el index. El index es un archivo de arranque, es decir, lo que necesitamos es crear
un código que nos permita acceder a todo el sitio web, pero de una manera protegida, codificada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el index.php va a tener un código PHP que todavía no vamos a colocar. Primero vamos a definir, cómo es el trabajo. Ya sabemos, el trabajo es el siguiente. En la carpeta vistas van a estar todos los módulos de arranque, es decir, de funcionamiento del sistema, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a crear unos módulos, ¿ya? Para que podamos entender. Por ejemplo, vamos a tener un módulo de puro archivos, ¿no? El módulo de registro, por ejemplo, de usuarios, que va a ser registro PHP, ¿ya? Y esto voy a copiarlo para tenerlo, ¿no? Pegar, pegar, pegar. Luego del registro voy a tener el ingreso de los usuarios, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos el login, ¿de acuerdo? Ya. Pero hemos dicho colocar todos los nombres en español para que se entienda, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener una lista de usuarios, ¿ya? Una lista de usuarios y vamos a tener el código para salir, ¿de acuerdo? Ya. También podemos tener algunos módulos acerca de la página web, del autor, información, ayuda, etcétera, ¿ya? Pero básicamente nuestro manejo se va a reducir a eso. Muy bien. Entonces acá tenemos ya los módulos. Por si acaso hay que identificar en qué carpetas están cada uno de los archivos a los cuales vamos a acceder, ¿no? Controlador y modelo e inicio están en la raíz de cada una de las carpetas que hemos creado, mientras que los archivos que van a manejar, van a manipular información al usuario, van a mostrar la información al usuario, van a estar dentro de una carpeta llamada módulos. Eso con el fin de separar al archivo de inicio, ¿no? Todo se puede colocar también acá, pero mientras más niveles de seguridad tengamos, mucho mejor, y las carpetas juegan ese rol en este caso. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el diseño del controlador. Para crear la clase controlador, simplemente vamos a crear un método público, ¿ya? Función. Le vamos a llamar inicio, ¿de acuerdo? Pueden poner otro nombre, no hay problema, ¿de acuerdo? Paréntesis, llaves. Y este método del controlador, ya saben, el controlador envía solicitud al modelo, el modelo devuelve un valor o un contenido al controlador, y este controlador visualiza a través de los archivos de vistas, ¿no? Ya sabemos eso. El controlador es el que realmente maneja todo el sistema. Muy bien, entonces ponemos inicio. Este método se va a encargar de ¿qué? De llamar al archivo de inicio. Acá está, tenemos el archivo de inicio. Entonces simplemente vamos a hacer un include, ¿ya? Un include. Y le ponemos el nombre de a quién tenemos que llamar cuando se ejecute este método. Entonces vamos a llamar, está inicio en vistas y se llama inicio.php. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poner algún contenido al inicio PHP. Muy bien. Vamos a crear en primer lugar una barrita de navegación que va a ser nuestro menú, porque es el archivo que en todo momento va a trabajar, ¿no? Un navegador, una lista, ya saben, las listas son las que definen lo que es un menú, ¿no? Luego vamos a poner enlaces, ya, a href, a los diferentes, estamos creando un menú, ¿no? Vamos a hacer href y vamos a llamar a diferentes elementos. En este caso voy a copiar esto, ya, control C, control B, control V, control B, ¿de acuerdo? Bueno, porque tenemos solo 4 acciones que vamos a realizar, ¿no? La primera acción va a ser el registro, ¿ya? El registro. La segunda va a ser el ingreso de los usuarios, el login. El tercero va a ser la vista de usuarios, ¿ya? Lista de usuarios. Y el último va a ser aquel que permite salir, ¿no? Ya saben la relación entre ingresar, iniciar sesión y finalizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, estos archivos vamos a colocar algún contenido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en ingreso vamos a colocar un H1, ¿ya?
que simplemente va a decir ingreso. El registro va a decir H1, ya, entonces registro, por ahora, ¿de acuerdo? Salir de la misma manera, vamos a poner H1, has finalizado ¿no? La sesión, ¿listo? La sesión. Luego tenemos en usuarios que vamos a tener la lista de usuarios, ¿está bien? Muy bien, ya tienen un contenido para que no llame a archivos vacíos, ¿no? Nuestro controlador, ¿está bien? Ya, vayamos entonces al controlador y decimos que lo primero que se va a hacer es llamar al método inicio. Cuando llamamos al método inicio, lo único que se va a hacer en ese lugar es incluir el contenido del archivo inicio PHP, y el inicio PHP justamente es este menú, ¿de acuerdo? Ya, vamos a crear aquí abajo una sección, ya, una sección vacía. Aquí es donde va a aparecer la información, ¿está bien? Ya, ¿qué más nos falta? Muy bien, nada más, entonces vamos a hacer la prueba a nuestro modelo. Vamos a ir acá, vamos a hacer F5 para ver toda la información que se está generando. En este momento acaba de funcionar el index PHP, y si nosotros vemos en herramientas, desarrollador web, código fuente de página, pues no hay ningún código, ¿no? Y evidentemente no tenemos ningún código. Muy bien, el index, donde está el index PHP, ya es el que tiene que llamar al controlador. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a este archivo, y vamos a colocar require once, ya. El require once, ya saben, existen 4 tipos de llamado a un archivo, ¿no? Uno es el include, otro es el include once, ya. El otro es el require y el require once, ¿no? El require y el require once. Tanto el include como el require lo que hacen es llamar a un archivo, ya, pero puede llamar cuantas veces sea, es decir, puede sobreescribirse al contenido de un archivo, ¿no? Y ese es el problema, que a veces nosotros saturamos la memoria, inclusive con el llamado reiterado de un mismo archivo, lo cual no debe suceder. Entonces, además, el include llama al archivo y aunque hubiera un error, no lo notifica, mientras que el require sí notifica para cuando el archivo no existe, ¿ya? Y nos emite un mensaje de advertencia, ¿está bien? Y el require once hace lo mismo, también controla si existe o no el archivo, pero llama una sola vez. Por eso utilizamos el require once, ¿ya? Muy bien, por esa razón. Ya hemos hablado de eso en una clase. Entonces require once, vamos a llamar al controlador. El controlador está en la carpeta controlador y se llama controlador.php. Muy bien. Ahora vamos a crear una variable, ya, que va a iniciar el método. Inicio, vamos a hacer new, tenemos que definir primero controlador, ¿no? Controlador.com. Ahora creamos la instancia y llamamos al método inicio, ¿ya? Inicio ya es una instancia de la clase controlador, ¿no? Y controlador tiene un método que se llama inicio. Entonces vamos a llamar a ese método inicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿en qué consisten los niveles de seguridad de MVC? Significa que cuando yo arranque este archivo no va a ser visible al usuario. El usuario no sabe qué archivo es el de arranque, porque miren, primero estamos llamando al archivo controlador. Eso no se ve porque todo está dentro de código PHP. Esto es lo primero, es invisible al usuario. Por lo tanto, nunca se va a enterar cuáles son los nombres de los archivos o de los contenidos. Simplemente va a verlos, va a observarlos, ¿no? O manipularlos, pero desconociendo cómo funciona por debajo. A diferencia del método estructurado, en el cual nosotros llamamos enlaces y sabemos a qué archivos estamos llamando. Inclusive utilizando los formularios, nosotros sabemos a qué datos estamos llamando, ¿verdad? Ahora sí. Entonces lo que está haciendo es crear una instancia controlador y inicio ya es la instancia, ¿no? Es el objeto. Entonces llama al método inicio, ¿no? El cual está heredando a través de esta instanciación. Muy bien, entonces vamos a inicio y lo primero que tendríamos que ver es este archivo, ¿de acuerdo? Muy bien, regrabamos,
Muy bien, vamos acá, ya. Ahora ejecutamos y ahí está. Fíjense, ha llamado al archivo. Ahora vamos a ver el código fuente de la página y miren, ahí tenemos el código. Absolutamente no ha cambiado, ¿no? Muy bien, ahora fíjense bien que cuando nosotros llamamos al archivo index PHP, este archivo no se ve acá. Miren, no captura el nombre del archivo, porque generalmente podríamos capturar así, o el archivo inicio, ¿no?, que estamos llamando, debería verse así. Si se pudiera ver así como en el método estructurado que hemos aprendido, entonces estamos haciendo frágil la seguridad de nuestro sitio web, porque el usuario, a medida que va navegando, está viendo los enlaces, ¿no? Y a través de estos enlaces puede quizás de alguna manera acceder a la información con algún método, ¿no?, de acceso. ¿Está bien? Ahora vamos a modificar el archivo de inicio, ¿ya? Y vamos a crear ahora los enlaces. ¿Está bien? Muy bien, los enlaces van a ser a estas páginas que son ingresos, registros, salir, usuarios, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a acceder a estos archivos? Vamos a utilizar una técnica un poquito especial, ¿no?, muy práctica, pero también ustedes la pueden modificar. Por ejemplo, si nosotros vamos a acceder al registro, que es el archivo registro PHP, ¿ya? Entonces vamos a hacer que el archivo de índice, que está manejando el controlador, sea quien llame estos archivos, porque así tiene que ser, ¿no? Entonces vamos a decir que el index.php llame a ese archivo, pero vamos a enviar un parámetro, ¿ya? Un parámetro que ya saben, los parámetros en enlaces se manejan con get, los formularios con post, ¿no? Entonces vamos a llamar y vamos a crear acciones, ¿ya? Acción vamos a poner, acción, y la acción va a ser registro, ¿de acuerdo? Ya. ¿Por qué estoy poniendo registro? Generalmente a veces ponemos id igual a 1, ¿no? Ese tipo de enlaces también nosotros podemos utilizar, pero para hacerlo más claro este ejemplo, estoy utilizando el nombre del archivo. Fíjense, lo que voy a hacer es crear con este mismo nombre el nombre del archivo al cual llamar. Ya es opcional, pero para entender vamos a manejarlo de esa manera. ¿Está bien? Entonces venimos acá, control C, y voy a ir cambiando los enlaces en cada uno de ellos, ¿ya? Nos hemos olvidado cerrar, ¿no?, los enlaces. Ponemos base A, ya, eso por si acaso, ¿no? Nos hemos olvidado acá. Muy bien, entonces base A, por eso al ver el código de la página me salía en rojito, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Muy bien, ya tenemos. Entonces esto se va a llamar ingreso, esto se va a llamar usuario, usuarios, y este se va a llamar salir, ¿de acuerdo? Se va a llamar salir. Muy bien, ahora vamos a ir acá y vamos a recordar. Miren el código anterior. Cuando hacía clic en usuarios, en ingreso, etcétera, no hacía nada porque no tenía un enlace, ¿no? Ahora vamos a hacer F5 y podemos observar cómo los enlaces ahora ya tienen una acción, ¿no? Index.php, acción registro, acción ingreso, acción usuarios, acción salir, ¿ya? Muy bien, pero este menú lo vamos a mejorar. Yo tengo un archivo ya preparado, es un archivo CSS con estilo CS, ¿ya?, que le vamos a aplicar a esta página que es inicio PHP, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un enlace, un link, ¿ya?, al archivo de CSS, ¿de acuerdo? Entonces el archivo CSS se encuentra en vistas, base CSS, base styles.css. Veamos cómo funciona, ¿ya? Vayamos a la página y hacemos F5. Ahí está. Este va a ser nuestro menú de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, de esta manera entonces finalizamos lo que es la segunda sesión, ¿no? Entonces hasta aquí ya lo tenemos que tener trabajado, ¿de acuerdo?